Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Otra vez en esta oportunidad express. Esta vez me encuentro solo, pero hay una noticia nuevamente en los últimos días que dispara que le vengamos a presentar este programa. Una noticia también de último momento, publicada en los diarios el último 7 de febrero de 2024. Y como les venimos trayendo últimamente, se trata de noticias que de alguna manera empujan la posibilidad de reescribir la historia, porque van encontrando hitos que se encontraban desaparecidos, que estaban ocultos bajo los sedimentos de las arenas del tiempo. Ahora, luego de las búsquedas que vienen haciendo los científicos, los arqueólogos, esos pedacitos de la historia vuelven a posarnos y a posarse delante de nuestros ojos para mostrarnos aquellos viejos tiempos que ha pasado la humanidad. Y esas historias, esas lejanas historias de la noche de los tiempos, se vuelven a mostrar sin ningún velo, sin ningún tapujo, para que sigamos aprendiendo de ellos. La noticia dice que inigualable hallazgo arqueológico en las profundidades del mar Mediterráneo. Este mar Mediterráneo que ha servido de abrigo y de cuna para algunas de las más grandes civilizaciones de la historia. Dentro de muy poquito estaremos hablando de los fenicios, pero este mar Mediterráneo que en todo caso ha sido un testigo privilegiado de las grandes civilizaciones, de algunas de las más importantes, así como hablamos en alguna oportunidad del Tigris, del Éufrates, del Nilo, en este caso allí en Sicilia, a 300 metros de la costa de la Sicilia, se ha encontrado uno de los elementos que da prueba fidedigna, más allá de toda duda razonable, de la existencia del templo de Zeus, templo que sabemos que existió, pero que o del que ya no quedaba rastro alguno. Lo cierto es que en estas profundidades, en el mar Mediterráneo, cerca de la costa de Sicilia, parece ser que existía el templo de Zeus, una imponente estructura de carácter dórico situada en el Valle de los Templos y que estaba reconocida como el templo que se había realizado en conmemoración, en homenaje al posiblemente más grande de los dioses del panteón griego. Lo cierto es que este templo era de tal envergadura que quienes lo habían conocido, los historiadores contemporáneos, hablaban de 112 metros de largo y 56 metros de ancho. Imagínense ustedes, tremenda construcción en la antigüedad. Según las crónicas del historiador griego Diodorus Siculus, la edificación eh, de este templo nunca se completó debido a la conquista que los cartagineses hicieron de Acragas en el año 406 a.C. Allí terminó la historia de este templo, pero algunos de sus rastros llegaron hasta nuestro presente y como ven ustedes en la foto que me acompaña aquí en la presentación de Juicio al Misterio, allí están sus descubridores. Este descubrimiento que tiene unos 2 metros de largo por 1,6 metros de alto es un testigo viviente, un testigo de piedra, pero que nos lega la posibilidad de tener una pequeña abertura, un pequeño ingreso a ese templo de Zeus que ya no está de pie, porque lo último que quedaba de ese templo se utilizó para construir algunas de las edificaciones que se encuentran a su alrededor allá por las postrimerías del siglo XX. Este es probablemente lo que se encontró una decoración frontal de mármol perteneciente al templo de Zeus. ¿Por qué Zeus era importante para los griegos? Bueno, en principio era el más importante de los dioses del Olimpo, era el hijo de Cronos y de Hera, era el dios del cielo, del trueno, el dios de la energía, por tanto. Y los registros históricos nos dicen que en el monte Licaión los primeros
elementos arqueológicos que se han colectado en ese monte nos hablan de que la veneración respecto de este dios se producía hace ya 3200 años. Lo encontrado en ese monte, el ajuar, todas las herramientas y todos los vestigios arqueológicos que allí se encontraron nos dicen, más allá de toda duda razonable, que hace 3200 años los griegos ya veneraban a Zeus. Pero, ¿cuál habrá sido el origen de este dios tan importante para la Grecia antigua, para la Grecia clásica? Era el dios del rayo, el dios del cielo, el dios que manejaba a todos los dioses y que se imponía sobre el Hades, sobre el inframundo. Ustedes recordarán que hace ya unos cuantos programas, en Juicio al Misterio, hablamos de los celtas. En la oportunidad de hablar de Halloween también tuvimos alguna reminiscencia de las deidades e hicimos referencia que hay cierta conveniencia, cierta identificación en los estudiosos de las primeras religiones de la antigüedad, que las primeras creencias del ser humano estuvieron relacionadas de alguna manera a la posibilidad de producir alimentos y que ésta estaba relacionada, por otro lado, con el clima. Es decir, posiblemente una de las primeras cosas que hizo el hombre fue rezarle al cielo para que diera lluvias y que de esa manera se pudieran regar los campos que estaban alejados de estos mares y ríos, y entonces sí, poder tener buenas cosechas, buenos cultivos y poder alimentarse. Si eso es lo que sostienen algunos de los historiadores e investigadores más reconocidos y de manera más pacífica en la historiografía, entonces podríamos llegar a sostener más allá de alguna suspicacia que posiblemente el origen de un dios del rayo, de un dios del cielo, haya estado íntimamente relacionada con el pedido, con la necesidad de los seres humanos de que existieran las lluvias y de que ese rayo de alguna manera era el que venía a preanunciar la existencia de esas lluvias. Entonces, si le rezábamos al dios del rayo, es porque le estábamos pidiendo que preanunciara a esa lluvia que tanto necesitábamos. Es cierto, es una hipótesis, no es concluyente, no podemos saberlo más allá de toda duda razonable, aunque los registros arqueológicos una y otra vez parecen darnos la razón. El ser humano en sus primeras manifestaciones deificantes seguramente miró al cielo, y cuando se dio cuenta que existía la posibilidad de la súplica y existía la posibilidad de la respuesta a esa súplica, también comenzó a rezarle a los antepasados, y por eso comenzó a enterrarlos, porque de alguna manera tenía la posibilidad entonces de conmemorarlos. Si los conmemoraba, también podía pedirle a ellos el favor, la súplica, para que interpusieran su pedido ante ese cielo, para que pudiera llover, para que pudiera salir el sol. Y entonces todas esas deidades fueron formando de a poco el panteón de todas las religiones desde la antigüedad. Y como hemos dicho también en otros programas, apareció el dios Sol, Ra, Mitra, el propio Horus, el propio Jesús, con la divinidad del solsticio, del sol invicto del verano, del 25 de diciembre, su nacimiento, Mitra, el famoso emperador Constantino, que une estas tradiciones. Miren cómo las relaciones a nivel histórico se pueden concatenar de manera tal de producir una hipótesis que bien dé explicación a uno de los dioses más reconocidos a nivel mundial e histórico, porque para nosotros en Occidente la Grecia clásica es una fuente interminable de conocimiento, es una fuente interminable de reminiscencias, y es algo que obviamente ha sido tomado muy especialmente por los romanos, y es algo entonces que ha bañado la cultura de todos los pueblos que vinieron en consecuencia. Uno de ellos, obviamente, somos todos los que habitamos América, América Latina y también la América anglosajona. Qué importantes son todos estos descubrimientos. Algunos de ellos nos llevan a replantearnos, a reescribir la historia, porque vienen a mostrarnos con objetos sólidos, con objetos significativos, con objetos concretos,
que allí pasó algo, allí se determinó algo. Hemos visto en programas anteriores que hasta se parece ser que se han encontrado los huesos del mismísimo Alejandro Magno. Como dije en aquel programa, ¿quién hubiera dicho que iba a tener vida para poder ver cómo se estaba debatiendo la posible eh, recolección, el posible reencuentro de la humanidad con uno de sus hijos primogénitos, con uno de los actores posiblemente más importantes de la historia de nuestra civilización? Y aquí tenemos otro de un momento muy parecido, aunque en este caso es un dios, porque cuando hablamos de Alejandro Magno dijimos que estaba de alguna manera deificado, por lo menos al 50%, como cuenta en la historia de Sumer con el famoso Gilgamesh, la famosa epopeya de Gilgamesh, de la que algún día hablaremos también en profundo. ¿Qué nos dejan todos estos hallazgos que se están produciendo últimamente? ¿Qué está pasando que empiezan ahora nuevamente a encontrarse con nosotros estos hombres, estos vestigios del pasado? ¿Qué nos quieren decir? ¿Se acuerdan que hace pocas semanas les contaba que se había encontrado un pequeño cuchillo nórdico con inscripciones rúnicas? Posiblemente el cuchillo en mejores condiciones y la inscripción rúnica más antigua de la que se tenga testimonio. Y el titular de esa nota nos decía que nos estaban gritando, que ese alimento nos estaba gritando desde ese tiempo histórico. Pues yo creo que este que se ha encontrado, que es muchísimo más grande y que seguramente formó parte de ese Capitolio, de ese enorme edificio creado en conmemoración de Zeus, posiblemente el más grande de los dioses de la mitología griega, de la Grecia clásica, eh, también nos viene a contar una parte de su historia. Como dicen los que coleccionan, cuando tienen un elemento histórico, somos meros guardianes de estos pequeños testigos de la historia. Este no es tan pequeño, tiene 2 metros, pero no deja de ser testigo de una historia que nos pasó hace poco, hace mucho, y que nos viene ahora a gritar, de alguna manera, desde ese tiempo hasta ahora, a decirnos que ese tiempo también existió, y que si estamos aquí, si la historia ha tomado el camino que ha tomado, es porque ellos nos precedieron en el camino, porque ellos tuvieron antes la posibilidad de vivir y de dejarnos una enseñanza. ¿Qué podemos quedar? ¿Con qué podemos quedarnos con estos testigos, con estos vestigios de esa historia tan antigua? Bueno, yo prefiero quedarme con eso, con que son recordatorios de un tiempo que ya pasó. Son recordatorios, son estímulos que nos vienen a decir que nosotros, ellos, ya estuvieron, ya tuvieron una historia, ya nos han legado un conocimiento, una sabiduría, muy impresionante, por cierto. Saben ustedes todo lo que se ha logrado en la filosofía griega, los grandes autores, pues todos ellos vienen de ahí, vienen de esa Grecia clásica, de ese Sócrates, de ese Platón, de ese Aristóteles, de ese Diógenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa piedra, ese vestigio del templo de Zeus, seguramente estuvo muy cerca. También cuando en el monte Licaión lo veneraban a Zeus hace 3200 años. También estuvieron allí esos griegos ilustres para dejarnos un mensaje. Queda en nosotros tomarlo, recibir esa tradición para transformarnos en mejores pueblos, en mejores personas. Es algo esto que parece estar faltando bastante en la historia de la civilización en estos últimos tiempos. Si pudiera decirles algo en la inmensa ignorancia que me gobierna, de la que cada vez soy un mayor testigo, es que todos estos elementos que nos llegan a la actualidad nos están gritando que hubo un tiempo anterior y que de ese tiempo anterior tenemos que aprender. Muchos de los pueblos de la antigüedad sucumbieron, desaparecieron, pero dejaron una semilla
en la evolución de nuestro pensamiento y de nuestro conocimiento. A veces parece que algunos de esos conocimientos se pierden en la arena de los tiempos, como que negáramos su existencia y no quisiéramos recibirlos para tener una vida mejor. Pero siempre está la esperanza, siempre está la posibilidad de que verdaderamente entendamos el mensaje de nuestros antepasados y aprendamos a vivir como mejores personas en mejores sociedades. Los griegos pasaron por este mundo, tuvieron sus construcciones, su conocimiento, su filosofía, sus riquezas, también sus adolescencias, sus faltas, sus errores, sus mezquindades. Aprendieron, desaparecieron como civilización, pero me refiero obviamente a la Grecia clásica, porque Grecia todavía existe, pero le legaron al mundo algo de lo que el mundo jamás podrá olvidarse. Podremos hacernos los tontos y mirar para otro lado, pero ese conocimiento está ahí, al alcance de cualquiera, y mucho más en estos tiempos de inteligencia artificial y de Internet. Cualquiera puede acceder al conocimiento de la filosofía clásica y seguramente con esos conocimientos transformarse en mejor persona. Eso es lo mejor que uno puede decir. Estos elementos del pasado puede que vengan a reescribir la historia, pero en todo caso me gustaría pensar que son elementos que nos tiran desde el pasado para que miremos hacia atrás y sigamos aprendiendo. No olvidemos el pasado, porque solamente olvidando el pasado es cuando verdaderamente se vuelven a cometer los mismos errores. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche solo, ya volveré a estar acompañado por mi gran amigo Jeremías. Estaremos con nuevas aventuras, con nuevos programas. Los despido, les agradezco y los invito a que nos sigan acompañando a muchas más aventuras que estarán llegando próximamente a este canal. Si pueden, si les interesa, suscríbanse. Los saludo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo y me despido hasta cualquier momento.